En 2002, David y yo viajábamos desde Chicago hasta Vermilion, un pequeño pueblo de Dakota del Sur donde vivían sus padres. Habíamos pasado horas conduciendo a través de campos de maíz en Iowa a mediodía, cuando de repente el maíz simplemente se detuvo. Era similar a salir de un bosque hacia un campo abierto, solo que en lugar de ver solo hierba verde, todo lo que podíamos ver era carbón y cenizas. Claramente había habido algún tipo de incendio. Se veía realmente inquietante, aunque David afirmaba que los agricultores ocasionalmente queman sus campos para prepararlos para un nuevo ciclo o algo así. Antes, solo podíamos ver unos pocos pies a cada lado de la carretera. Ahora podíamos ver por millas y millas en todas direcciones. Por eso fue tan fácil identificar al hombre y al niño pequeño que vi caminando de la mano sobre un campo de maíz quemado. Al principio solo los vi desde lejos, pero la diferencia interna era obvia y parecía tan saludable. Parecía un anciano mostrando a su nieto los campos quemados mientras daban un paseo. Luego, mientras los observaba desde lejos, noté que se dirigían hacia lo que parecía un antiguo pozo. Ni siquiera se lo mencioné a David. Simplemente observé la escena de tarjeta Hallmark acercándose mientras nos aproximábamos, y casi no había sonido mientras disfrutábamos de una pausa en la conversación relajada, escuchando algo de música. Y pude verlos a ambos con detalles casi perfectos para cuando llegaron al pozo. El anciano tenía un poco de cabello oscuro y ralo en la parte superior de la cabeza y pude ver que vestía overoles. Además, pude ver el cabello ondulado, casi blanco rubio del niño pequeño y su camisa azul y zapatillas blancas. También pude ver claramente al anciano levantando al niño pequeño y arrojándolo al pozo mientras pasábamos junto a ellos en nuestro auto. Tan pronto como lo vi, recuerdo haber gritado, ¡Oh, Dios mío!, a todo pulmón. Luego, mientras David se asustaba y me preguntaba qué demonios pasaba, yo rebuscaba frenéticamente mi teléfono celular en mi bolso. Consideré pedirle que detuviera el auto por un momento, pero entonces vi una imagen de nosotros dos muertos y cubiertos de heridas de bala en ese campo. Simplemente le dije que siguiera conduciendo. Y que alguien acababa de arrojar a un niño al pozo. ¿Qué?, preguntó ahora. ¿De qué demonios estás hablando? Porque había estado tan concentrado en la carretera que no se había dado cuenta de nada. Me preguntó si estaba segura de no estar equivocada después de que aclaré algunos puntos más importantes, y vio por qué estaba tan alarmada. Con el tiempo encontré mi teléfono celular. Sin embargo, descubrí que tenía exactamente 0 barras cuando lo saqué y lo desbloqueé. Decidí tomar la siguiente mejor medida y busqué la ubicación del pueblo más cercano en nuestro mapa. El hecho de que hubiera uno solo a unas pocas millas me dio una sensación de alivio. Le indiqué a David que fuera firme para que pudiéramos llegar y llamar al 911. Y lo primero que vimos al llegar al pueblo fue Hank's Café, un pequeño restaurante al lado de la carretera. Casi me derrumbé mientras corría desde mi auto hacia las puertas principales tan pronto como estacionamos en el estacionamiento. Cuando entré y me apresuré hacia el mostrador exigiendo usar su teléfono, todas las cabezas se volvieron. La mujer en el mostrador dijo, claro. Cuando colocó el teléfono en el mostrador y pedí hablar con la policía, luego marqué el 911. Todos en el restaurante escuchaban mientras le contaba al operador lo que había sucedido, y todos jadeaban cuando les dije que había presenciado a un niño siendo arrojado a un pozo. Agradecí al operador y colgué después de que me indicara que me quedara donde estaba para que el sheriff enviara a un diputado. Para cuando coloqué el auricular del teléfono de vuelta en su base, todavía temblaba por la adrenalina, y todos en el restaurante me miraban cuando me di vuelta. Para ayudarme a relajarme, la mujer detrás del mostrador me ofreció un vaso de agua con hielo. Luego, mientras David y yo esperábamos a que llegara la policía, un hombre se levantó de su mesa y comenzó a acercarse. Después de presentarse, comenzó a preguntar sobre los cultivos quemados que habíamos visto. Se volvió hacia uno de los otros comensales y preguntó si los campos eran los de un hombre. Después de que expliqué lo que habíamos visto y cómo todos los campos por millas habían sido quemados y carbonizados, recuerdo que dijo que su nombre era Carl Benson. Después de eso, me pidió que describiera al hombre que había visto. Todos parecieron coincidir en que había visto a Roy Whittaker y que sus nietos habían estado quedándose con él esa semana mientras sus padres estaban fuera de la ciudad. Todos estaban asombrados y perplejos. Era claro que conocían bastante bien a este Whittaker. Simplemente no podían creer lo que oían cuando supieron que había hecho algo tan horrible. Me preguntaron varias veces si estaba segura. Cuando comenté que nunca había estado tan segura de nada en mi vida, la sala prácticamente estalló en gritos de «Oh Dios mío» y «Oh Señor». No sé cuánto tiempo pasó hasta que finalmente llegó un diputado para hablar con nosotros.
Cuando lo hizo, salimos a nuestro auto para tener una conversación detallada lejos de los clientes del restaurante. El diputado me dio el mismo tipo de respuesta de ¿estás segura?, cuando repetí todo como si lo que había dicho fuera absurdo o casi imposible. El sheriff del condado había conducido todo el camino desde su sede para hablar con nosotros, pero justo cuando me estaba haciendo todas estas preguntas, otro auto de policía entró en el estacionamiento y pasó junto a nosotros. El diputado le contó al sheriff exactamente lo que había presenciado, ahorrándome tener que contar mi historia por cuarta vez o más. Él también pasó por toda la fase de realmente, antes de irse a hablar por su radio, durante unos minutos antes de volver a donde estábamos. Nos informó que alguien en la sede había contactado al señor Whitaker para preguntarle sobre lo que había observado. Roy no entendía a qué me refería y dijo que no habían estado cerca de esos campos de maíz quemados durante la semana que su nieto lo visitaba. Por ese punto, básicamente le suplicaba al sheriff que nos llevara de vuelta por la autopista para poder mostrarle el pozo al que me refería. Él dijo que necesitaría comunicarse directamente con el señor Whitaker antes de que ocurriera algo similar y que no podía simplemente entrar en la propiedad de alguien de esa manera sin una orden. Hice un esfuerzo por mantenerme calmada. Sabía que las posibilidades de que el niño sobreviviera a esa caída disminuían cuanto más hablábamos, sin mencionar lo que podría ver en el fondo del pozo. Podría ahogarse en el agua. Debíamos sacarlo lo antes posible para evitar su muerte si estaba seco. Hice lo mejor para explicar todo eso, pero cuanto más animada me ponía, más el sheriff y sus diputados comenzaban a pensar que estaba loca. Antes de que ordenara a su diputado que saliera al viejo pozo en esa granja para verificarlo, tuve que casi suplicarle al sheriff. Sin embargo, estaba tan realmente agradecida cuando lo hizo que casi comencé a llorar. Mi pareja seguía diciendo, va a estar bien. Mientras esperábamos, ya verás, todo saldrá bien. El sheriff estaba conversando por su radio, casi sentado en su auto. Luego se levantó abruptamente y se acercó a nosotros, gritando que tenía buenas noticias. Podía confirmar que todo estaba bien porque, en primer lugar, el pozo en esa granja estaba vacío, y en segundo lugar, el señor Whitaker iba camino al café con su nieto. Por un momento no pude hablar porque estaba, y sigo estando segura de lo que vi afuera. El sheriff aprovechó la ocasión para aclarar que, afortunadamente, debía haberme equivocado. Probablemente solo estaban levantando al niño para mostrarle el fondo cuando los vi allá afuera. Y como viajábamos a través del humo tan rápido, cualquier caída o arrojo que observé podría haber sido una ilusión óptica. Cuando las palabras finalmente me llegaron, la única pregunta que se me ocurrió fue, ¿cómo podía el diputado estar tan seguro de que el pozo estaba vacío? ¿Estaba seguro de que no había un niño ahí abajo? Quizás bajo el agua, o simplemente fuera del alcance de su linterna. Sabía lo que había visto. No estaba dispuesta a confiar en la palabra de otra persona cuando la vida de un niño estaba en juego, especialmente cuando usaban términos como ilusión óptica y truco de la luz, que me parecían más dudosos cuanto más los usaban. El hecho de que ni siquiera parecieran preocuparse por este niño pasó de ser aterrador a un poco inquietante. Entiendo que la gente en pueblos pequeños tiende a proteger a los suyos. El diputado regresa después de inspeccionar el pozo mientras intento mantenerme compuesta y cortés mientras le digo al sheriff que sé lo que vi. Sin embargo, un viejo camión destartalado lo sigue y cuando se detiene un gran anciano con cabello oscuro y ralo emerge de los overoles. Ahora, ¿quién está diciendo que tiré a mi maldito nieto al pozo? Fue su primera declaración. Sonaba enojado. El sheriff se acercó y dijo, «Oye, Roy, espera un minuto. Ella solo está tratando de ayudar». Después de acercarse al lado del pasajero de su camión, Roy abrió la puerta y ayudó a un niño pequeño a salir del asiento. Después de mostrarlo alrededor para que lo viéramos, me dijo acusadoramente y con fuerza que era el niño que supuestamente había arrojado al pozo. En voz baja, David agregó, «¿Ves? Te dije que todo estaría bien», en un sentido muy tranquilizador, pero el hecho de que el niño frente a nosotros tuviera cabello negro cortado corto y el que yo había visto tuviera cabello rubio ondulado, significaba que las cosas no estaban bien. Me puse cada vez más agitada mientras explicaba que no era el mismo niño. El diputado también intentó explicarme que su cabello podría haber parecido rubio debido al reflejo del sol. Quería gritar cuando intentaron hacerme sentir loca, pero sabía que era lo último que mejoraría mi situación. No pensaba que fueran muy útiles, así que intenté preguntar si había alguien más con quien pudiera hablar en su lugar. El sheriff entonces le pidió a David si podían hablar en privado, mientras el diputado y yo conversábamos.
David regresó unos minutos después y dijo que debíamos irnos. En esencia, el sheriff había preguntado sobre mi cordura. David me dijo que saliéramos del pueblo después de que me negué, para que no me arrestaran por disturbio público. No podían permitir que la gente simplemente apareciera en el pueblo haciendo acusaciones falsas y manchando la reputación de un buen hombre. Por lo tanto, teníamos que partir de inmediato o arriesgarnos a ser arrestados, a menos que tuviéramos algún otro asunto oficial que atender. Para entonces realmente quería irme. Tuve una terrible e inquietante sospecha de que algo siniestro estaba ocurriendo en esa pequeña comunidad. Sin embargo, cuando estábamos en ese maldito estacionamiento del restaurante, ninguno de los dos iba a llegar al fondo de eso. Quienquiera que fuera el pobre niño, fingí disculparme con Roy Whittaker y el niño que estaba con él. Les dije que quizás el humo y la distancia me habían confundido, aunque por dentro sabía que mentía. Luego llamé a la patrulla estatal de Iowa para reportar todo el incidente tan pronto como estuvimos de vuelta en la carretera y pude obtener algo de recepción. Les dije que creía que había un problema en esa comunidad, notablemente en la granja de Roy Whittaker, pero respondieron que no había nada malo. Luego me quejé durante todo el proceso diciendo que no creía que mi reporte estuviera siendo manejado adecuadamente. Sin embargo, me respondieron una vez más, diciendo que habían hecho todo lo que podían pero que no había nada más que reportar. Pero sé lo que di. Nunca he tenido alucinaciones de ningún tipo antes ni después. No necesito gafas, tampoco estoy loca. Esa imagen del anciano con overoles levantando al niño de cabello ondulado casi blanco, rubio y camisa azul y lanzándolo al pozo todavía me persigue cada noche. Sé que ese niño no era el mismo que me mostraron en el estacionamiento y sé que toda esa gente del pueblo decidió proteger a Roy Whittaker sin importar el costo.